Antes se creía que la tierra era sostenida por el gigante Atlas, por unas tortugas gigantes, y había ese dicho que no comprendía la gente porque los griegos tenían esa idea. Pero en Job 26, la Biblia le habla que Dios sostiene a la tierra. Job 26, 7 dice: Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Ese descubrimiento es Helge Graham en el 2008, que se descubrió que la tierra giraba alrededor del espacio. En el espacio no tenía nada que la sujetara. Y vemos que los mitos que se decían de la tierra y el firmamento tan grande y tan enumerado que es, que el hombre no puede comprender la magnitud de la grandeza del Dios vivo. Nosotros los cristianos sí sabemos quién es ese Dios creador de los cielos y la tierra. ¿Por qué? Por medio de su palabra. Y la Biblia dice que las cosas invisibles de Dios se han hecho patentes. Se han hecho patentes y que la estamos viendo, porque sinceramente no fue la evolución que la Tierra se formó y el universo por un Big Bang, sino que fue una mente sabia, una mente que tiene poder para él crear lo que él quiere. Bendito sea el nombre de Jesús. También vemos que la ciencia ha descubierto que la creación, la tierra, ha sido hecha de partículas, de átomos. Nosotros vemos en Hebreo 11:31 que la creación se compone de partículas atómicas, invisibles a nuestros ojos. El átomo nosotros no lo vamos a ver, pero los científicos que han tenido telescopios y para descubrir, han descubierto el átomo. Y el mundo que fue creado por esos átomos, porque Dios todo lo puede y todo lo ve. Dice así: por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de manera que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios creó las cosas sin haber nada, una copia, no se veía nada, pero la hizo realidad y patente. También vemos que los barcos están a la medida de lo que Dios le dijo a Noé, que cómo iba a ser la medida del barco, del arca. Dice: dimensión exacta para la estabilidad de los buques. Constructores de barcos saben bien que para una nave flote se necesita que lo largo sea 6 veces su ancho. Hay que tener presente que Dios dio la medida ideal a Noé hace 4.500 años, cuando el diluvio. Nadie tenía idea sobre estas cosas, pero los que hacen buques, los creadores de buques, los que fabrican buques, con esa medida es que ellos han comprobado
que lo que Dios le dio a Noé es la exactitud completa de su veracidad, de su palabra, de su poder, y que esos barcos, así como Dios ordenó, nunca iban a hundirse y que nunca se iban a quebrar, porque él estaba capacitado con la medida que Dios le había dado. Alabado sea el nombre de Jesús. Uno de los casos que Dios manda a lavarse, mucha gente se enfermaba porque en un agua estancada a veces tenía mosquitos, tenía gusarapo, y bebían de esa agua, y Dios le dice que no pueden beber de agua estancada, sino que agua que corra. Lavarse en corriente de agua por siglos, las personas ingenuamente se lavaban en agua estancada, pero hoy se conoce la necesidad de agua limpia para evitar infecciones. La gente se infectaba. ¿Por qué? Porque no tenían, como no se veían los microbios, no se veían las partículas, no se veían los genes y todas esas cosas, la gente se lavaba pensando que esa agua estaba limpia, y lo que sucedía es que esa agua tenía bacterias y ocasionaba enfermedades. Una de las cosas que en aquel tiempo, la disentería, era con la diarrea. La gente tomaba el agua y se iba en diarrea. ¿Por qué? Porque esa agua estaba contaminada. Y por eso Dios le dice a Israel que tenía que coger agua que corriera, porque el agua que corre tiene vida y se va desinfectando. Ella viene corriendo, ella viene del mar y la puede tomar uno con toda la calma del caso, sabiendo que no se va a enfermar. Bendito sea el nombre de Jesús. En Deuteronomio 23, 12, 13, Dios ordena que cada uno de ellos llevaba una estaca. Llevar una estaca que cuando fueran a hacer sus necesidades, ellos cobaban como en forma de una letrina y ensuciaban y tapaban con la tierra en forma de higiene. Por eso en la Primera Guerra Mundial hubieron una cantidad de muertos. ¿Por qué? Porque en los campamentos que estaban ahí, los soldados hacían sus necesidades, y como estaba en una trinchera, esa hedionda y la mosca trajo enfermedades y murieron más por la contaminación que se había formado. Y es por eso Dios siempre, eso lo dijo Dios en Deuteronomio hace lo dijo hace 1500 años antes de Cristo. Y nosotros vemos que era ¿para qué? Para evitar contaminación, porque Israel, que iba cruzando el desierto, no era 3 ni 10 personas, ni 100, ni 100,000, pasaba de millones. Entonces esa gente tenía que buscar cómo esconder los excrementos. Alabado sea el nombre de Jesús. Nosotros vemos que lavarse las manos es indispensable. En el año 1900, para finales del año 20, para comienzo del año 20, en Inglaterra, los médicos, cuando las mujeres iban a parir, como ellos no sabían que había gérmenes y bacterias, y las mujeres cogían con sus manos
sin guantes, y cogían una mujer que parió y después le tocaba a la otra que iba a parir, y murieron muchas mujeres. ¿Por qué murieron ese poco de mujeres? Porque se contaminaban de la sangre de la otra y de la otra, y murieron de fiebre, de infecciones. Pero un médico que no recuerdo el nombre ahora, él se dio cuenta que las comadrejas, la que en casa que iban a buscarla para alguien que iba a parir, ellas mandaban a que los trapos hirvieran agua, lavaran los trapos, ellas se lavaban las manos, sacaban al bebé, y una higiene que había ahí. Me imagino que esas mujeres tuvieron que haber leído la Biblia, y viendo el resultado de las muertes y de las parteras, que no se le morían los hijos, las muertes en los hospitales por falta de higiene, por ingenuo, porque no sabían. Pero él comenzó a mirar que tenían que lavarse las manos antes, pero él no había descubierto todavía el peligro latente, sino que lo escribió en un tomo y acusó a los médicos de asesinos porque ellos tenían que lavarse las manos, y la gente no comprendía. Y lo trataron de loco, lo metieron en sanatorio y el hombre murió. Pero más tarde, a comienzos del el siglo XX, otro comenzó a leer el libro, y fue cuando se dieron cuenta que se necesitaba hacer urgentemente guantes y que había microbios. Cuando en el tiempo de la cerveza, que comenzaron a hacer las cervezas, ellos notaron que las cervezas botaban un hongo, y ahí comenzaron a entender que sí había partículas, había gérmenes, había bacterias, y fue el descubrimiento que comenzaron. De ahí creo que salió la penicilina. ¿Por qué? Porque ellas se lavaban las manos, las que iban a atender un parto, pero los médicos ignoraban todas estas cosas. Hoy en día nos mandan a lavar las manos, y no es malo, porque muchas veces con las manos sucias de plata, y agarrábamos otras, nos pasábamos por los ojos, y muchas veces nos enfermamos los ojos. Y esto lo hizo Dios. Por eso es que en Israel, antes de comer, se lavaban las manos, pero lo cogieron como una religiosidad. Job 38:16. Job dice que los océanos tienen fuentes. Casi todo el suelo marino se encuentra en total oscuridad debido a las enormes profundidades. Esto se descubrió en 1970. Dice 38:6, Salmo. Sobre que está fundada sus bases la tierra. ¿Quién encerró con puerta el mar cuando se derramaba? Como saliendo del vientre, como cuando puso puerta y cerró. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y aquí pararás la soberbia de las olas. En Job 38:18 dice: considerando tú la anchura de la tierra. La anchura de la tierra, monte en el fondo del océano, solo en el siglo antes, porque sabemos que el océano tiene corriente.
Pero sucede algo que en Jonás, el que se rebeló para no predicar en Nínive, por desobediente, por escapar para que Dios destruyera Nínive, dice la palabra de Dios que fue tragado por un gran pez. Y dice que en el monte, en el fondo del océano, solos en el siglo anterior, esto fue comprobado gracias a la inversión del sonar. Hoy se tiene mapas precisos del suelo marino, en lo que muestra montes y volcanes. Dice, las aguas me rodearon hasta el alma, me rodeó el abismo, las algas se enredaron a mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo, su cerradura sobre mí para siempre, mas tú me sacaste mi vida de la corrupción, oh Jehová Dios mío. Dice que vio jardines, vio volcanes, vio todas algas, y esto se comprobó que cuando comenzaron en el año 1700, en el 1900, cuando hicieron el descubrimiento que el mar sí tenía volcanes, montes, porque sabemos que las montañas vienen del mar, muchas montañas, las islas salen del mar. Entonces, Dios nunca se equivoca. También vemos que, vamos a mirar cómo es el hombre, la emoción del hombre. Hechos 14:17, la causa del gozo y la alegría. La evolución no comprende eso, nunca. La evolución no puede explicar de dónde le viene al hombre la emoción, la alegría, el lloro, el cantar. ¿Por qué? Porque el gozo viene de Dios. Salmo 4:7, y el gozo inefable se encuentra solo en la presencia del Creador. En tu presencia hay plenitud de gozo. Salmo 16:11. Y vemos que una persona la hace en la autopsia y no le van a encontrar un disque ni un cassette donde podía guardar esto. No. La persona en vida ama, ríe, llora, le duele las cosas, pero eso es un sentimiento que solamente Dios se lo da al ser humano y a los seres vivos. Bendito sea el nombre de Jesús. La gente pensaba también cómo corría la sangre en el cuerpo. No tenían esa idea. Mataban a una persona, salía un poco de sangre, pero cómo corría ¿de dónde vendría la vida? ¿De dónde venía la vida? Pero nosotros vemos aquí en Levítico 17:11 que dice Dios que la vida se encuentra en la sangre. Se necesita sangre saludable para llevar el nutriente a cada célula. Y eso se comprobó que nosotros, este cuerpo es como una tubería donde el corazón por las venas palpita y manda sangre al cerebro y el cerebro a todo el cuerpo, y está en movimiento el cuerpo mientras el ser humano está vivo. Cuando el ser humano fallece, que la sangre se comienza a coagular o le pegan un tiro y se desangra, ahí muere, porque también el espíritu
parece que está en la sangre. Y todas esas cosas, la persona cuando fallece, sale, cuando es herida, cuando es apuñalada, el espíritu sale, que debe estar en la sangre. Eso es inaudito. Bendito sea el nombre de Jesús. Y nosotros nos hemos dado cuenta que la ciencia ha descubierto todos estos enigmas que antes eran un misterio, pero que Dios se lo ha revelado a los seres humanos, porque la palabra de Dios es veraz y es verdad en todos los extremos, cuando nosotros vemos que Dios no se equivoca. También vemos que en Génesis el diluvio, Dios manda en el diluvio y a construir un arca y coger llena de animales y 8 personas se salvan, pero una cantidad de gente murieron. El diluvio universal referido en Génesis probablemente fue una destructiva inundación ocurrida en Mesopotamia en los tiempos bíblicos durante las excavaciones realizadas en el 1928 y en 1929. El arqueólogo británico Leonardo Whalley descubrió 3 metros de sedimento en el agua debajo de las ruinas de la antigua ciudad de Ur de los Caldeos, donde vivía Abraham. Hallazgo consistente con un episodio de un diluvio. Vemos que los arqueólogos han descubierto todas estas cosas cuando comienzan a excavar, y dice que 3 metros de sedimento, y vieron que ahí hubo un diluvio. La veracidad de Dios. Ahora, los científicos también han descubierto una ciudad llamada Sodoma, y han encontrado gente, aún ya cadáveres, ya esqueletos, parados, sentados, grosos, tirados en el suelo. Han descubierto que esa ciudad fue destruida. Muchos dicen que no fue Dios, que fue un volcán, pero la Biblia dice que la destruyó con azufre, fuego y azufre, y han encontrado todos esos descubrimientos para comprobar que Dios sí existe. Dios es el creador de todas las cosas. No viene por una evolución. El universo no fue creado no se formó por un Big Bang, sino que la mente creativa de Dios, que comenzaba a ordenar, a crear todas las cosas, que dice en Génesis, y creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos y la tierra. Y comenzó Dios a crear. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice que el grupo de arqueólogos descubrieron en el Jordán la ruina de una ciudad que creen que pudiera ser Sodoma. Hay evidencia. La ciudad fue repentinamente abandonada. Fecha establecida concuerda con el periódico bíblico de Braqueta. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto es para que los ateos, lo que ponen en duda la existencia de un Dios que ha creado todas las cosas. Sabemos también
En Génesis 1:24, la vida se clasifica en especies. Dios dijo, háganse las aves, háganse los reptiles, y cada uno con su especie. Por eso es que Dios prohíbe el injerto, porque cuando hay injerto hay enfermedad en el ser humano. Usted injerta un limón en una manzana y puede darle un problema de salud, puede ocasionar enfermedades, porque Dios no acepta esas cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice que esas especies nunca se desarrollaron, como dijo el de la evolución, que cambiaban de ritmo, cambiaba de especie. No, nunca. El perro siempre ha sido perro, el pato siempre ha sido pato, la gallina siempre ha... Entonces hay un dilema. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? La Biblia dice que Dios ordenó que la tierra se llenara de aves, que vuelen y que bien caminen. O sea, las aves fueron primero, porque para que hubiera huevo tenía que fecundarse con el macho. La hembra con el macho, sale el huevo y ahí salen los hijos. Es como el ser humano. El ser humano, Dios creó un hombre y una mujer para que tuvieran relaciones sexuales. La mujer quedara encinta, preñada, y de ese contacto sexual del matrimonio surja un niño, una niña. Y se comprobó cuando el ADN ha comprobado la existencia de todas estas cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cómo se comprueba que el día tiene 24 horas? Porque el Señor Jesús dijo, estarán 2 durmiendo y 2 en el campo. Ahí nos damos cuenta que la tierra gira alrededor. Bendito sea el nombre de Jesús. El universo tuvo un comienzo, empezando con los estudios de Albert Einstein, y comenzó el comienzo de los años 1900. Continuando hasta hoy, la ciencia ha confirmado el enfoque bíblico de que el universo tuvo un principio. Claro que tuvo un principio. Y creó Dios los cielos y la tierra. Creó. Cuando dice creó, que quiere decir que tuvo un principio. Bendito sea el nombre de Jesús. Isaías 40:22 dice que la tierra es redonda, es esférica. Antes de cualquier otro registro histórico, la Biblia declara que la tierra era redonda y dice, Él está sentado sobre el circo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. En Génesis 9:13 nosotros vemos que Dios utiliza para señales de un pacto entre él y Noé, para cuando el arco iris saliera, pero sabiendo que donde hay partículas de agua se forman unos prismas y surgen los colores del arco iris. El origen del arco iris antes del diluvio no se conocía lluvia. En Génesis 2:5-6, los arcos iris se forman por la precipitación pluviales, donde las gotas
sirven de prisma, separando la luz blanca del sol en su aspecto de 7 colores. Alabado sea el nombre de Jesús. En el Salmo 8:8, en la corriente oceánica, 3000 años, la Biblia describió senderos en el mar. Matthew Maury, el padre de la oceanografía, leyó este pasaje de la Biblia y se dedicó a investigar. Y fue que se dio cuenta. También nosotros vemos que el ser humano, Dios lo creó ¿de qué? Del polvo de la tierra. Y vuelve al polvo. Los componentes que tiene el ser humano son los 3 componentes de la tierra. Alabado sea el nombre de Jesús. Hidrógeno. También nosotros vemos que Dios a las estrellas la llama por su nombre y que cada estrella tiene su propia gloria. Eso también. Cuando el Señor se le aparece a Job, Él comienza a hablarle de la osa mayor, de las estrellas y por nombre. ¿Dónde estabas tú cuando yo ponía el fundamento de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo medía el polvo de la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando las estrellas me adoraban? Y es cierto todas estas cosas. Alabado sea el nombre de Jesús. También se ha descubierto que el ser humano desde el momento del coito, o sea, del momento sexual, que la mujer instantáneamente queda, que el espermatozoide llega al óvulo, ya ese ser está vivo. En el Salmo 131 dice: mi embrión vieron tu rostro y fueron formados todo lo que estaba en el libro. Mire lo que está diciendo. ¿Vieron el rostro de quién? El embrión vio el rostro de quién? De Dios. En Job dice: y tu espíritu me cuajaba en el vientre de mi madre. Nosotros vemos que cuando un ser humano se va formando, ahora salen en películas, sí lo firman, pero antes era desconocido eso. Entonces vemos que primero se van juntando las moléculas y se van formando hasta que va formando un ojo, va formando el pelo, va formando la cabeza, el corazón, y así la genética que estaba en ese libro que Dios ha puesto, que no faltó ni una. Alabado sea el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Nosotros vemos también que en la cabeza tenemos una masa gris, que esa masa gris reparte toda información en el cuerpo. Ese es como electricidad. Y eso es lo que el Señor nos ha dado a entender. También dicen que Él formó por su palabra. Fue por su palabra. Ese Dios grande que lo ha hecho todo. Bendito sea el nombre de Jesús. No crea que para un niño nacer
Eso viene planificado ya por el creador. ¿Va a salir hembra o va a salir niño? Y todo está en los cromosomas del hombre, que es el que dirige si sale hembra o sale varón. Bendito sea el nombre de Jesús. Y así entendemos que la Biblia nos muestra muchas cosas que aún nos faltan. En Zacarías dice que hubo un terremoto en los tiempos de Usías. Los científicos, escarbando, encontraron Jerusalén. Parece que fue la primera ciudad de Jerusalén y cogió y la destruyó un terremoto grandísimo en los tiempos de Usías. Creo que también Amón también lo dice en el 1. Fue devastador ese terremoto que destruyó a Jerusalén, no porque parece que han venido varias ciudades. Ha habido destrucción pero han encontrado olla de barro, han encontrado muchas cosas, pergamino y todas esas cosas que datan en los tiempos de aquellos de rey Usías. Que la Biblia sí colabora con lo que el descubrimiento dice la Biblia, que dice la ciencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Nosotros vemos la grandeza de Dios, que como unos peces pueden respirar por branquias, mientras el ser humano en el agua no puede respirar. Nosotros respiramos por medio de pulmones, los pulmones. Hay también animales que respiran por la piel, como la rana, sapo, etcétera, etcétera. Porque Dios todo lo hace perfecto. Un león no va a parir un perro. Su misma especie, que a veces el ser humano comienza a hacer cosas que Dios no le ha ordenado. Cruzar una cebra con una burra o con un burro, o un caballo con una burra, y sale una yegua y no da hijo. Por eso es que Dios no permite el injerto. El injerto es prohibido. La única parte en la Biblia que dice que Dios quitó del olivo e injertó a los gentiles, a los que han creído en Cristo, es en Romanos 11. Es la única parte donde dice. Y muchas enfermedades que se están viendo es por la misma razón. Ahora injertan frutas, animales, y eso es lo que trae toda la enfermedad que estamos viendo. Tenemos que colaborar más con la palabra de Dios. Tenemos que mirar. También dice la Biblia que las nubes, Él cerró las nubes para que no cayeran, y las nubes no se rompen. Se descubrió que cuando las nubes llueven, caen gotas de agua por millones. Pero ¿cómo se forman esas nubes? Por el calentamiento de las aguas que se vaporizan y suben y se forman. Y más tarde comienza a llover. Porque todo lo tiene Dios en su orden. También dice, y se comprobó, que los ríos van al mar y el mar no se llena.
y por donde sale el río, o sea, donde nace el río, otra vez vuelve el río al mar y las aguas no se mezclan, y el río, al mar le puede caer todo el agua lluvia, le puede caer todas las corrientes de agua, pero el mar no se llena. Eso solamente lo hace Dios. También los científicos han descubierto, y ellos muchas veces para achacar a Dios, cuando descubren que Moisés pasó por el mar cuando huía de Egipto, de Faraón. Dice que el mar estaba enfrente, pero dice que fue un viento regio. Y ponen abanicos de alta potencia y el mar se abre un camino. Pero la Biblia lo dice, que Dios hizo que un viento fuerte cayera sobre y dividió las aguas. Y se han encontrado últimamente llantas de los carros del faraón, esqueleto, con la vestidura todavía de lo que pasó el día que cruzó Israel el Mar Rojo. También se comprobó de las plagas que Dios envió a Egipto. Todo esto queda registrado. Todo eso queda en la destrucción de Egipto. Alabado sea el nombre de Jesús. Han descubierto las ciudades de los filisteos. Han descubierto a Capernaum, que Dios también la arrasó. Babilonia. No quedó nada, ahí solamente puro buitre, lechuza. Porque Dios lo dijo y así se cumplió. Han encontrado que en los desiertos hubo señales de mar y de río. Y Dios dice que Él convierte los desiertos en mar, en agua, en fructividad. Y la tierra que es fructífera la vuelve seca, árida. Porque ese es el poder de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Si nos damos cuenta, porque esto no es mentira, esto es realidad. Cuando un espermatozoide entra en un óvulo, la mujer comienza a desarrollarse el feto, el embrión, después el feto, y el niño está metido en un agua y respira como si fuera un pescado. Pero después que sale de la barriga de la mujer, sale, lo pare, da luz, el niño no puede meterse en agua porque se ahoga. ¿Y por qué no se ahogaba ahí en el vientre de la mamá? Es misterio de Dios, ¿verdad? La grandeza de Dios. El ser humano se ha comprobado que ha venido de unas especies, de un hombre y de una mujer, por el ADN. Han recorrido África, China, y todos tenemos el mismo patrón. Eso es como una enramada, así, bueno, eso como un mapa que tiene las cosas esas. Y vemos que todos los seres humanos dependemos de una pareja. Que el ser humano no viene de un animalito del mar y después se forma un mico y después un chimpancé
porque se han encontrado chimpancés, años que han muerto, miles de años, y están igualitos a los chimpancés de ahora. Han encontrado seres humanos, encontraron un hombre en el polo que tenía 5.000 años, lo encontraron congelado. Y la estructura del hombre es la misma de nosotros, no ha cambiado en nada. Entonces da a entender que el hombre no viene de ninguna evolución, ni viene de ningún mono, viene de la creación de Dios y el polvo de la tierra, que fue creado por Dios, tomó el polvo y creó al hombre. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese es para que veamos el poder de Dios. Oh Señor, cuán grande es tu obra, dice el salmista. Maravillosa. Oh Señor, tú creaste los cielos de los cielos, de los cielos y la tierra. Todo ello envejece, pero tú permaneces para siempre. Alabado sea el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Si usted cree en lo que dijo Darwin, vaya a la isla esa y va a encontrar, la isla Galápagos, va a encontrar la iguana, va a encontrar la tortuga, la misma cosa que cuando Darwin la descubrió, porque los seres nos cambian. Es una mentira del diablo. El ser fue creado, Dios creó las cosas perfectas. El ser humano se haya dañado fue otra cosa, él mismo por el pecado, pero todo fue creado por Dios en una perfección. Bendito sea el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Señor, te damos gracias por esta palabra tuya. Sé que hay más, Señor, más descubrimiento, que de pronto, si tú me das la oportunidad, seguimos para el número 2. Padre, muchas gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Señor Jesús, y con la guianza de tu Espíritu Santo, que siempre nos guía a toda verdad. Amén y amén.